¿Eres empresario o autónomo? ¿Piensas Sí, que Hacienda conoce todos tus movimientos? creo que sí. Probablemente pienses que tienes cierto margen de maniobra. Pues agárrate que vienen curvas. Con el nuevo sistema de facturación lo van a saber todo. Ay, Dios mío. Esto es 50 vueltas al sol. Y sí, somos dos. Yo soy Juan Carlos. Y yo, José Luis. Y este es nuestro podcast. Si para ti lo de aprender no tiene límites, quédate con nosotros. Te acercaremos a personas, técnicas e ideas que a lo mejor no conocías. Muy buenas, José, a esta segunda temporada de 50 vueltas al sol. ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues sí, ya estamos. Segunda temporada. Segunda temporada donde ya hemos dado más de 50 vueltas al sol. Ya llevamos 51 cada uno. Correcto, Y 51. bueno, hay que pedir disculpas por el hecho de haber tardado tanto, pero la verdad es que este comienzo de curso ha sido un poco movidito, entre trabajo, de familia, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí estamos, no vamos a defraudaros, vamos a seguir aquí haciendo podcast el tiempo que haga falta. Bueno, pues empezamos con esta temporada 2, en la que hemos implementado algunos cambios, gracias a la sugerencia de muchos de nuestros oyentes. Vamos a intentar, ya no lo vamos a intentar, ya lo vamos a hacer. Vamos a reducir el tiempo de los podcasts porque, bueno, pensamos que es mejor darle más dinamismo al podcast y algunos temas principales que sí nos han pedido oyentes que hablemos de ellos. Vamos a hacer, pues, distintos podcasts para hablar de un mismo tema y vamos a hacer, bueno, pues parte 1, parte 2, parte 3, las partes que sean necesarias para hablar de Claro. todas las cosas que nos interesan y os interesan, pero no toda de golpe en un mismo podcast para no aburrir mucho. Para que no utilicéis el podcast para dormir, sino para que realmente lo escuchéis. O que la siesta sea corta, que no sea de 2 horas, Absolutamente. que con 40 minutos tiene más que de sobra. Bueno, las secciones van a ser parecidas, vamos a hablar de cosas que nos pasan, que venimos con las cosas cargaditas de todo el verano. Nuestro famoso que ha cumplido 50 años, que en este caso va a ser uno, no van a ser dos, por eso también se va a reducir un poco esta parte. Después vamos a hablar de nuestro tema principal, que, bueno, ya os podréis insinuar un poco de qué va este, porque ya habéis escuchado la entradilla. Y por último, siempre nos gusta hacer alguna recomendación. Así que, bueno, yo voy a empezar con la primera sección, que me toca a mí. Eso es. Cosas que nos pasan. Cosas que te pasan, la verdad. Y esto te pasó hace ya tiempo. Porque... Sí, fue en agosto y estamos ya en octubre. Bueno, bien. Pero Bueno, bueno. pues en las cosas que nos pasan vamos a hablar, creo que tú también, ¿no? De tu periodo de vacaciones fuera. Sí. Y yo, bueno, he estado 10 días de viaje en Bulgaria. Tú sabes que mi suegra, bueno, mi mujer es búlgara, mi suegra también. Ella sigue viviendo allí, en Bulgaria, en Russe, cerca no, a la orilla del Danubio. Hemos estado 10 días, pero esta vez normalmente siempre íbamos vía Sofía y Sofía a Rusia hay aproximadamente unas 5 horas en coche. Entonces, la verdad es que con el peque se hacía muy largo. Entre que paras también, comes en medio y tal, casi son 6 horas. Y aunque siempre que hemos ido, hemos contratado coche con conductor, tenemos allí un taxista conocido y la verdad es que es muy cómodo porque te recoge en el aeropuerto y te lleva de puerta a puerta. Porque Claro. conducir por Bulgaria, no sé si es comparable con Italia, pero también tienen sus propias normas de tráfico, Sí. muy Muy, sui generis. muy suyas, ¿no? Muy Muy suyas. suya, muy suya. Entonces, este año hemos cambiado y hemos ido vía Bucarest, que Bucarest resulta que está, pues, a 2 horas en coche más o menos de Rusia. Está cerca de la frontera, cerca del Danubio también, y en Rusia es linda, está en la orilla del Danubio. Así que fuimos vía Bucarest. Creo que tú no has estado en ninguno de los dos países, ¿no? Ni en No, Rumanía ni en no, Bulgaria. no. A priori, sin un conocimiento así profundo de los países, ¿cuál de los dos te parecería a ti que está más cerca del nivel económico y avance tecnológico de España?
Bueno, si yo pensase por el hecho de la cantidad de inmigrantes que vienen aquí a trabajar, yo pensaría que Rumanía está por debajo, que Bulgaria es la que está más o menos parecida a España. Pues esa es la misma impresión que tenía yo, que tendrán, supongo, que el 80% de los Sí, españoles, ¿no? eh, Porque de hecho ambos países entraron en la Unión Europea el mismo día, fue el 1 de enero del 2007, pero al ujú, parecer los fondos europeos han sido mejor gestionados por parte de los rumanos, porque tienen una sociedad más avanzada y con menor distancia entre clases. O sea, hay ajá, una clase amplia, una clase media amplia, mientras que en Bulgaria hay mucha población que está en una horquilla de clase pobre, media, baja. ujú, Y, por ejemplo, en Rumanía existen las compañías de VTC, como Uber y Cabify, en Bulgaria todavía no. Son, ajá, son indicios, ¿no? Pero que te hacen ver un poco que el país, que hay una pequeña diferencia entre ambos, ¿no? Otra cosa también que denota el nivel adquisitivo, bueno, y que puedes ver cuando vas en coche, son los coches que circulan alrededor tuya. Y en las calles en sí, y en el mantenimiento de los edificios. Es lo que puedes ir percibiendo un poco porque nosotros atravesamos Bucarest, la capital la atravesamos de punta a punta. Desde el ujú, aeropuerto hasta la salida prácticamente estuvimos una hora y pico por la ciudad. Entonces, ves que los edificios están más conservados, que hay más inversión en vía pública, ujú, que hay BMW, Mercedes, hay unos coches de gama media alta, alta, y se ven bastantes coches así, ¿no? ajá, Entonces, al final te das cuenta de que Bulgaria es un país de contrastes y es muy curioso porque tiene ciudades llenas de árboles y de parques. En ese sentido es alucinante, pero no tienen recursos para mejorar, por ejemplo, los edificios. Se ven antiguos y mal conservados. Y las comunidades de propietarios en aquellos edificios que existen, porque no todo eso es algo muy común aquí, pero cuando mi mujer se enteró de que aquí existían comunidades de propietarios en los edificios de división horizontal, decía, ¿y eso qué es? eso No, no, que eso qué. Allí cuando hay algún problema, pues intenta ponerse todos de acuerdo, ponen dinero y lo arreglan, pero van a la última pregunta. O sea, claro, que se va a caer el techo, pues antes de que se caiga lo arreglamos. Porque claro, al ujú, no haber recursos, los recursos no se invierten como aquí de forma regular, existiendo una derrama, o sea, un pago sí, de comunidad para hacer un mantenimiento preventivo y que el edificio siga con unas condiciones buenas, ¿no? Entonces, ujú, por ejemplo, es algo que denota bueno, que hay pocos recursos para poder invertirlo en mejorar, ¿no? En mejorar sus propias propiedades. Pero por otro lado, o sea, eso lo ves muy patente en las calles también, en las aceras. Las aceras, la verdad es que hay que ir, yo creo que los carritos de niños chicos tienen que ser 4x4, porque Los no los socavones, ¿no? socavones no son nada prácticas. Pero por otro lado, ves por las calles Maseratis, Porsche, Audi, Mercedes, apartamentos turísticos como el que estuvimos nosotros, que no les faltaba absolutamente ningún detalle, estaban fantásticamente conservados y Ujú, decorados por verdaderos artistas, vamos. Por eso digo que es un país de contrastes, porque ves a una gran parte de la población con ese nivel adquisitivo que le cuesta trabajo llegar a fin de mes, y por otro ujú. lado hay una pequeña clase alta que es bueno, la que tiene toda esa posibilidad pues, de coches y de casas caras, ¿no? Sí, hay mucha diferencia entre lo que es los niveles, ¿no? Los niveles a nivel de sociedad. Que hay un nivel muy alto, una clase alta muy diferenciada y después el resto está Ujú. muy abajo. Ya está, no en el rango de pobreza, pero que tampoco una entendida como nuestra clase media, ¿no? Correcto. Que están todos a la última pregunta, ¿no? A ver Sí. cómo, si no arreglan, si esto se deja sin arreglar mientras no se caiga y sigue, ¿no? Eso, Exactamente. Eso es una lástima porque es un país muy bonito, con muchísimos sitios que ver. Es muy turístico en algunas partes del país. Yo os lo recomiendo que vayáis siempre que tengáis oportunidad, y sobre todo a la costa del Mar Negro. Aquello es muy turístico y está totalmente mm, enfocado al extranjero. Y sí, sobre todo un país muy verde, con muchísimos árboles. La gastronomía se deja probar muy bien, utilizan mucha carne. sí. Bueno, la verdad es que merece la pena. Yo
Yo ya casi que cuando voy de viaje a Bulgaria, voy como cuando se iba al pueblo a ver a los abuelos, que realmente de la ciudad prácticamente lo has visto todo, pero bueno, lo que haces es vuelves a ir al restaurante que te gustó, visitas a una tienda que pues, te trató muy bien y sabes que allí se compran cosas chulas, vas un poco eso, a visitar a la abuela, a echar tiempo con ella, que es un poco el objetivo, y revisitas un poco la ciudad y vuelves a hacer cosas como, bueno, como tengo un niño de 5 años, pues de parque en parque. Y él encanta, claro, de estar en un parque y en otro. Así que bueno, esta es mi pequeña experiencia de este verano. Vale, pues yo me apunto, el viaje a Bulgaria me lo apunto. Vale. Me gustaría ir. Y bueno, a ver si planeamos un viajecito juntos, ya que Pues sí, ya bueno, me puedes sí, hacer sí. allí de Cicerón Claro que sí. y enseñarme el país. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra Seguimos. segunda sección, a la sección ya habitual de personajes famosos que han dado sus 50 vueltas al sol. En este caso me toca a mí y voy de nuevo vuelve la burra al trigo, como dicen, ¿no? Viene un baloncestista, mejor dicho. Dejan Bodiroga. Es posible que algunos de los oyentes lo recuerden o sepan quién es. Es un jugador europeo, jugador serbio, nacido el 2 de marzo de 1973 en la ciudad de, voy a ver si la digo bien, Zrenjanin, o algo así debe ser, es en Serbia. Es uno de los jugadores más icónicos, más famosos de la generación, de su generación a nivel baloncestístico en Europa. Al ser prácticamente coetáneo a mí, solamente un año de diferencia, hace que, bueno, yo viviese su vida baloncestística, su vida deportiva muy, muy de cerca, porque estábamos jugando prácticamente las mismas categorías en el tiempo que vivimos en los años 80 y 90. Era un jugador muy talentoso, con habilidad, versatilidad y el juego excepcional. Estuvo jugando en la NCAA, en la Liga Universitaria Americana, para la Universidad de California, en la UCLA, la archiconocida UCLA, en la temporada 91-92. Y además en el 95 fue elegido en el draft de la NBA por los Sacramento Kings. También no fue elegido en un puesto muy representativo, porque fue en segunda ronda el puesto 51. Así que normalmente los jugadores que se suelen quedar en la NBA suelen estar en primera ronda. Digo que los que van de Europa, los europeos en primera ronda, del 1 al 15, 1 al 20, pero tan lejos en la elección del draft, normalmente esos jugadores se quedan en Europa o en los países de... El puesto 51 significa que hay 50 elegidos antes que él, entre los equipos de la NBA. Ajá. De la segunda ronda. O sea que en la primera ronda creo que son 100 elegidos por ronda. O sea que él está supuestamente el 151. Esto no lo puedo asegurar. O sea, no sé exactamente si son 100 por ronda, pero que como mínimo, haciendo que sean 50 por 51 por ronda, está el 102. ¿Vale? Claro, menos mal que se quedó en Europa, porque es un jugador excepcional. O sea, es un jugador que ha estado en grandes equipos de Europa, como puede ser en España, en el Real Madrid y el Barcelona. Y después estuvo jugando en Europa, por ejemplo, en el Panathinaikos de Atenas, que fue donde mayores logros consiguió como jugador y como a nivel europeo. Como he dicho, era un jugador muy bueno, muy versátil, porque medía 2.05, o sea, era un jugador 2.05 para la posición en la que jugaba, porque jugaba de base. O sea, cuando siempre entendemos que el base es el jugador chiquitito del equipo, que mide 1,80, 1,90, ya las nuevas generaciones son un poco más altas a nivel de posición. Pero en aquella época, estamos hablando de hace 30, 35 años, un base de 2,05 era muy... No era nada habitual, claro. Nada habitual. Y claro, aparte era muy buen tirador
muy buen tirador de 3. Y claro, el hecho de ser tan alto le permitía jugar de base, de alero y fajarse con los pivos en rebotes, con lo cual era un todoterreno, era Un un todo en uno, jugador ¿no? todo en uno. De hecho, le llamaban aquí, por su parecido con Magic Johnson, con la estrella de la NBA, por el hecho de la altura, que son prácticamente iguales de altos, y por su versatilidad, le llamaban aquí el Magic blanco, de White Magic, porque era, en su modo de juego era muy, 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 muy parecido. Tuvo en aquella época tuvo como su némesis, ¿no? Que era Toni Kukoc. Toni Kukoc era también yugoslavo, lo que pasa es que no el Kukoc, creo que era croata. Entonces, al principio jugaban juntos en lo que era selección yugoslava o como compatriotas, pero después se separaron a nivel de ¿No? De equipos selecciones. nacionales. Uh-huh. Claro, él pasó a ser Serbia-Montenegro, que creo que después Montenegro se separó de Serbia, no estoy muy, pero creo que al principio era Serbia y Montenegro y era dos jugadores muy parecidos, aunque Kukoc era más a nivel, era más alero que base, y entonces era un pique simplemente deportivo, allí no había nada de otra cosa, pero claro, siempre los periodistas deportivos de cualquier época pues siempre intentan buscar cosas donde no hay, simplemente, claro, eran dos jugadores muy parecidos y con muy buena calidad, con lo cual tendrían que ser rivales siempre. Tiene un palmarés, lo que es Dejan Bodiroga, espectacular. O sea, medalla de plata en Juegos Olímpicos, medalla de oro en Campeonatos del Mundo, medallas de oro en Eurobásquet, hasta 3 tuvo de esas, 3 títulos de Euroliga, 2 con el Panathinaikos y 1 con el Barcelona, campeón de Recopa con el Madrid, campeón de Liga de Italia, de Liga CB española, de Liga de Grecia. O sea, una barbaridad. Tiene títulos para repartir. Se retiró en el 2007 y nunca se alejó del juego que le gusta, o sea, nunca se alejó del baloncesto, solamente se involucró como entrenador y como asesor, pero siempre ha sido un jugador de perfil bajo a nivel mediático, no como otras estrellas, como podría ser él, que están constantemente buscando la atención mediática. Él todo lo contrario, a nivel de vida personal no se sabe prácticamente nada porque siempre ha sido muy, muy fiel a guardarse de estar expuesto a todo el mundo. Y desde septiembre, como última pincelada, desde septiembre del año pasado, de 2022, es el presidente de la Euroliga, de la Liga Europea de Baloncesto, donde juegan por los grandes equipos del continente, Real Madrid, Barcelona, el CSKA, todos los grandes equipos de la liga. O sea, que es un jugador que, como dicen, no se ha distanciado del baloncesto, sigue vinculado a él desde el punto de vista de directiva, de organizaciones y demás, ¿no? Exactamente. O sea, él terminó su carrera deportiva y a partir de ahí, pues, ha sido entrenador, ha sido asesor y lo último que sabemos de él es que es presidente de la Euroliga. Un grandísimo jugador y además que yo lo recuerdo vívidamente por el hecho de que, claro, es que jugaba al mismo tiempo que yo. Entonces, y lo que pasa es que yo no me retiré. Tú sigues ahí en el candelero. Yo sigo jugando, hombre, yo no sé, a lo mejor se echa sus pachanguitas también y yo no lo sé, pero le voy a ver si le ficho. Voy a ver si le llamo y le ficho que se venga a echar un Y que se venga por aquí. Hacéis un intercambio de casa. Mira, también me lo apunto. También te lo apuntas. Muy bien. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de otro de los grandes del baloncesto europeo, que, bueno, según has comentado, no tuvo cabida. Jugó en UCLA, ¿no? Pero estuvo que una temporada, 2 y sí, volvió, ¿no? temporada, pero en la NBA no llegó a jugar. No Y gracias, ¿sabes lo que te digo? Y gracias, porque, sí, porque hay muchos al jugadores. final nos lo hemos quedado nosotros y hemos podido disfrutar de su juego aquí en Europa, ¿no? Exactamente. Bueno, no quiero terminar esto sin decirle que bienvenido a nuestro club. Al club de 50. Bienvenido de Jan Bodiroga, bienvenido al club de los personajes o de las personas que han dado 50 vueltas al sol.
Muy bien, bueno, pues el tema principal hoy me toca a mí y va en relación a la contestación de una pregunta de una oyente, Sofía, que concretamente dijo que estaba muy interesada en el tema del nuevo registro de facturas electrónicas y los libros contables Hacienda. A ver, empiezan a sonar campanas sobre cambios en relación a la facturación y la relación con Hacienda. También hay campanas sobre otras cosas, sobre el tema del régimen simplificado de IVA, bueno, eso ya probablemente sea para el 25, pero esto del reglamento de facturación está bastante más adelantado, porque ya existe un proyecto y, bueno, por la situación política que tenemos ahora mismo en el país, con un gobierno en funciones, el Parlamento que se acaba de constituir, no sabemos hasta cuándo, si va a ser definitivo o no, pues eso probablemente se retrase más de lo que se preveía, porque hablaban de que el reglamento de facturación querían aprobarlo para final de este año y que entrara en vigor a partir del 24, con muchos cambios en el tema de la facturación. Aquí voy a hacer un poco de retrospectiva para que entendáis cómo se está urdiendo todo esto. A ver, ¿cómo funciona actualmente? A ver, actualmente, bueno, el que sea empresario profesional o autónomo sabe cómo va. La contabilidad de una empresa o de un autónomo es algo que se queda en casa. O sea, es algo que tú gestionas con tus libros de ingresos, libros de gastos, libros de amortización, pero lo tienes tú. O sea, no tienes por qué facilitárselo a la agencia tributaria, salvo en el caso de un requerimiento de comprobación o de una inspección. Y lo que se está escuchando es que nos van a obligar a enviar nuestras facturas a la agencia tributaria, por lo que ya no queda en el ámbito privado de la empresa. O sea, ya ellos van a saber en qué gastas tu dinero, con qué concepto, con qué descripción, con qué importe, con qué unidades, con qué absolutamente todo. Sí, vamos, pero bueno, todo. Eso es, todo. Lo que he dicho al principio, van a saberlo todo. Pero bueno, vamos por parte porque esto tiene mucho de lo que hablar. Sistema inmediato de información, el SII, el SII, que hablan algunos. Bueno, eso entró en vigor el 1 de julio de 2017. Vale, ¿y por qué se implantó? ¿Por qué se implantó ese sistema? A ver, el sistema tiene un objetivo claro y cristalino, que es mayor control tributario del contribuyente por parte de la agencia tributaria. Simplemente, Punto. o sea, Simplemente. controlar hasta lo mínimo. Vale, ¿y Correcto. en qué consiste el sistema? A ver, el sistema inmediato de información, los contribuyentes que se acogen a ese sistema, ahí tú te puedes acoger al sistema o puedes estar obligado. Ahora comento cuáles son los que están obligados, porque creo que a acogerse no se ha acogido nadie. Porque, evidentemente, así, de una forma voluntariamente, voluntaria, no es lo mismo que donar sangre. No, creo que no. Ya. Bueno, los contribuyentes que se acogen al sistema, porque están obligados, tienen que suministrar de forma electrónica los registros de su facturación. Es decir, tienen que llevar a través de la página web de la agencia los siguientes libros registros: de facturas expedidas, de facturas recibidas, de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias. O sea, toda esa información lo transmite directamente a la página de la agencia tributaria. Luego ellos tienen todo el control y no se trata de reportar o enviar las facturas en sí, sino que lo que remites son los conceptos y todos los detalles relacionados con la facturación. Vale. ¿Y eso qué supone para las empresas ese sistema? Bueno, pues prácticamente que la agencia tributaria conozca todas tus transacciones en tiempo real, porque además hay un límite de tiempo para aportar toda esa información. Tú no puedes hacer una operación y decir, bueno, dentro de el mes que viene la comunico, ¿no? Tienes un plazo determinado para hacerlo y no es largo, es bastante corto. Vale. Y bueno, como has dicho antes, voluntariamente puedes hacerlo, puedes llevar este sistema, pero ¿a quién está obligado, qué empresa, quién está obligado a hacer esto? Pues mira, hay un registro que se llama el REDEME, el Registro de Devolución Mensual, que bueno, no sé si lo sabéis, pero yo lo explico. El IVA es un impuesto indirecto que no se carga sobre el empresario, sino que el empresario simplemente ingresa el IVA por una parte, pero también lo gasta al hacer compras o adquisiciones de servicios. Entonces tienes un IVA repercutido, que es el que tú cobras de tus clientes, y un IVA soportado, que es el que tú pagas en las compras de las cosas que haces, ¿no? Y de los servicios que contratas. Esa diferencia, si el IVA es a tu favor, o sea, a tu favor es que tú estás pagando más IVA del que realmente estás ingresando, ese IVA lo puedes pedir la devolución.
pero lo puedes pedir una vez a final de año. O sea, cuando haces la declaración del cuarto trimestre, dice, oye, y yo al final no he cobrado IVA porque tengo una serie de operaciones que estaban exentas de IVA o que no estaban sujetas a IVA, pero sí he comprado muchas cosas con IVA. Entonces, tengo mucho IVA que me debéis. ¿Qué ocurre? Hay una serie de actividades o de negocios en los que esas empresas o esos autónomos o profesionales facturan sin IVA, por ejemplo, hacen facturas intracomunitarias a otras empresas intracomunitarias. ¿Qué ocurre? Sí. Cuando tú facturas a una empresa intracomunitaria, tú facturas sin IVA español. Luego tú no estás recaudando IVA en esas operaciones. Pero resulta que tú contratas, compras y contratas servicios aquí en España y pagas ese IVA soportado. Pagas el IVA, claro. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, si hablamos de un profesional autónomo, a lo mejor puede esperar hasta final de año, pero una empresa que tenga mucho volumen, imagínate que está acumulando 25.000 euros de IVA soportado cada mes. O sea, al final de año es 200 o 300.000 euros de IVA. Y dice, pues, vamos, yo no puedo. Lo que está haciendo es financiando el IVA a la agencia tributaria. Entonces, claro. Se creó el registro de evolución mensual. Dijeron, oye, no, tú te puedes adscribir a este régimen y mensualmente te devolvemos el IVA que has pagado de más. Entonces, esas empresas están obligadas a estar en el SI. Están obligadas, vale. Las grandes empresas con una facturación superior a los 6 millones de euros también están obligadas. Y los grupos de IVA, ¿vale? Básicamente es eso. Y ahora tú te preguntarás, ¿qué es lo que se nos viene encima? Pues bueno, te hablo, voy a hablar de una parte que ya está vigente y que pocos software de facturación han implementado ya. Es realmente una serie de obligaciones a la hora de la emisión del sistema, o sea, de la emisión de la factura. Son modificaciones que entraron en vigor en el 2021 con las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Y básicamente lo que te viene a decir es que el software que se utiliza para la emisión de las facturas tiene que cumplir una serie de requisitos, tiene una serie de obligaciones. Y concretamente, son 6. Integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad. Vale, de todas esas me voy a quedar con las dos últimas. La trazabilidad. ¿Qué significa eso? Pues que el sistema de facturación, o sea, el software que tú utilices, tiene que registrar cada usuario que ha creado cada operación e incluso la fecha y la hora exacta en la que lo hizo. O sea, que ese sistema ya tiene que reportarte esa información de cuando tú emites una factura. O sea, que ya no sirve solo, me hago una factura, se la mando al cliente y ya está. Ya después llevo un registro de la factura que he emitido. No, tiene que ser en el momento, hora exacta con minutos y segundos en el momento que yo he emitido esa factura, ya independientemente de que se la mandes en ese momento o 3 días después. En el momento que emites la factura, ¿no? Eso es. Se registran todas las acciones, por ejemplo, la modificación de una factura y quién fue la persona que realizó ese cambio. O sea, imagínate en una empresa que hay varias personas dentro del departamento de facturación. Pues cada una tiene que tener su código de forma que cada vez que se haga algún tipo de modificación o de acceso quede registrado la persona que ha hecho esa modificación en esa factura, en ese proceso de facturación, ¿no? Ajá. Eso, bueno, eso por un lado, dice, bueno, evidentemente va a ser más complicado para el tema de la gestión del software. Habrá empresas a lo mejor que utilicen software súper desfasado, que sean software antiguo, que bueno, que como realmente las normas de facturación básicas no han cambiado radicalmente, pues bueno, lo sigo usando y ya está. Pero no, ahora tienes que cambiar de software o irte a la última versión del software que estás utilizando. De hecho, perdona, Juan Carlos, de hecho es que tal y como tú dices, o sea, yo, por ejemplo, tengo instalado un software de facturación en mi empresa en la cual acceden con el mismo usuario pues todo el mundo, porque simplemente es hacer facturas y ya está. Ahora eso ya no podrá ser. Cada persona que vaya a tocar algo de facturación va a tener que tener su propio login, su propio usuario. Claro. Porque tiene que estar registrado que has sido tú el que has cambiado o el que has emitido esa factura, ¿no? Correcto. Eso es lo que obliga la ley que se aprobó en 2021 sobre medidas de prevención. Pero realmente lo chungo es la inalterabilidad. O sea,
los software tienen que garantizar que las operaciones ya emitidas y registradas no se pueden manipular o alterar o a posteriori sin que quede registrado. O sea, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa eso? Eso realmente supone un cambio totalmente en la forma de hacer una factura. Porque tú como empresario, ¿cuántas veces has cambiado el concepto de una factura, el importe, el descuento? Porque el cliente te dice, mira, oye, al final no es lo que Claro. hablamos, mira, méteme una cosa más, quítame una cosa. ¿Cuántas Y veces lo has bueno, hecho? un montón de veces, y muchas veces el hecho de, no, es que esto no va facturado aquí, va facturado allá, o cámbiame el nombre del proyecto, que el proyecto no se va a llamar así, le hemos dado un código tal. Y bueno, pues Vale, sí, eso pues tú es, ahora imagínate que tu sistema de facturación debe funcionar de la siguiente forma. Tú coges, te pones a hacer una factura a la persona que tenga encargada de eso. Tú le dices, mira, estos son los conceptos que tienes que desarrollar, estos son los importes, la factura, y le das al enter, emitir factura, ¿vale? Tienes la factura, se la mandas al cliente. Y ahora el cliente te diré, mira, no, que esto no va aquí, va, toda la problemática que tú me has sí, comentado. Qué significa esa? Esa factura no la puedes modificar, es inalterable. O sea, se queda en tu libro de facturas emitidas. o sea, que ¿Qué es tengo lo que que tienes hacer que una hacer? Una rectificativa. rectificativa. Tienes que hacer una rectificativa de esa factura, lo que también tendrá su registro, su usuario, toda la Y que historia. será inalterable también, y que será Que será inalterable también. exactamente, el momento en el que tú lo haces es inalterable y ahora vuelve otra vez a hacer otra factura. Entonces, claro, los software de facturación y nosotros también en la plataforma hemos intentado idear algún sistema para mejorar eso, o sea, por lo menos para facilitar al cliente el proceso. Porque tú a lo mejor tienes un cliente que sabes que le va a mandar la factura y ya está, te la va a pagar mensualmente porque es algo que es periódico y bueno, pues te la va a pagar y ya está, no vas a tener ningún problema. Pero tú sabes que a lo mejor hay un cliente o que un nuevo cliente o que un cliente que no siempre te dice el ok definitivo. ¿Qué es lo que han ideado estos software y nosotros? Bueno, antes del proceso de emitir la factura, existe la posibilidad de crear un borrador. Entonces, tú creas un borrador que no tiene validez de factura, porque tiene número de borrador, tiene una marca al agua donde aparece borrador, o sea, que es un borrador. No es una factura que te pueda, ni que se pueda deducir, ni que tú tengas que ingresar en ningún sitio, sino es un documento que no tiene validez tributaria ni legal. Pero Y bueno, y no así. va a estar registrado en ese registro que tienes que llevar de Claro, claro, facturación. claro. Tú haces tu borrador y ya está. Eso queda ahí al margen. Tú tienes que registrar cuando emites la factura. ¿Qué es lo que consigues con eso? Bueno, tú le mandas el borrador que tiene totalmente toda la apariencia de factura, exactamente igual, pero con esos cambios. Que el cliente te da el ok, pues le dice, oye, mira, pues aquí tienes la factura. Y ahí ya sí se la emite y se la mandas. Entonces, de Ajá. esa forma, probablemente te evites el tener que estar haciendo factura rectificativa, vuelve otra vez a hacer la factura y es un Sí. sistema previo e intermedio que creo que puede ser interesante para los contribuyentes y para los que usen programas de facturación. Sí, no, porque si no va a ser un pifostio. Es que, claro. Y además, sobre todo lo que tú has dicho, el concepto un poco más que cambia y que tienes que dejar de pensar en ello, es que como emitas una factura, eso es para toda la vida. O sea, esa factura ya no se puede Sí, tocar sí, nada. Es que ni una coma, ni un punto, ni la cantidad, ay, es que el CIF está mal. Bueno, el CIF no, pero el nombre no me pongas ese, pónmelo, yo qué sé, cualquier cosa. Ya es sí, 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 sí. ese, Esa factura se ha tienes emitido. un código, un número de factura y ese va a ser para siempre como está. De Y hecho, los programas de facturación con los que yo he hablado, lo que establecen es el bloqueo de la factura. O sea, tú ya en el momento en que emites la factura, tú ya no puedes entrar para hacer nada. O sea, eso ya se queda directamente en el programa de siempre. facturación, tal cual. Y ni puedes modificar el cliente, ni puedes modificar la fecha, ni puedes modificar absolutamente nada. Entonces, por eso el sistema del borrador me parece algo bastante inteligente y práctico de Sí. incluirlo. No, y además que te puede. Es que ahora mismo estoy pensando, tú imagínate que mm, una cosa al aire, que tú estés trabajando con un cliente que tenga dos empresas y tú por equivocación le hagas una factura a una empresa cuando esa para la otra. O sea, tienes que hacer Ujú.
una rectificativa para la empresa antigua que a lo mejor, pues, yo qué sé, o la está, se la está quitando de medio, o sea que Sí, a la lo está mejor ya liquidando o lo que sea, la está claro. liquidando y tú tienes que hacerle una factura y una rectificativa que va a tener que ir a sus libros y lo va a tener que presentar donde sea porque esas Claro. facturas se han creado. Y después, Eso complica mucho, ¿cierto? entonces, es mejor presentar un borrador y cuando esté todo al dedillo, sí, ya lo has mirado todo bien, pues ahora venga, facturamos, porque si no, es que Claro, sabiendo es un sobre todo las follonante. consecuencias que puede tener eso, el emitir una factura con errores. Y más en ese tipo de casos. Imagínate que tú le facturas a una empresa que está sin actividad Claro. y que no presenta modelos porque no tiene actividad. Y te has equivocado y se las has presentado. Y, bueno, pues más complicaciones, Sí, ¿no? y que sea de una cantidad suficiente como para que encima entre en otro tipo de modelos, no solamente en el IVA, ¿no? Que se va ahora al 347 o que vaya a cualquiera de Claro, estos. claro. Que no. Bueno, Bueno, habrá que estudiárselo, habrá que estudiárselo. seguimos en otro podcast, seguiremos hablando del sistema Verifactu, del sistema no Verifactu, que son cosas nuevas que se han inventado aquí los señores legisladores. Sí, Y bueno, simplemente doy un pildorazo de que las facturas van a tener que llevar un QR. Cada factura emitirá un QR. El software tiene que generar ese QR en la factura para que realmente la factura, volviendo a lo mismo, buscando la inalterabilidad. O sea, la factura es esa y claro. no puede ser otra, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues y en ese sistema, ahora al principio creo que van a permitir el que tú envíes la factura o no la envíes. Hay un sistema de Verifactu, de verificar factura o no Sí, verificar factura. Entonces, bueno, de eso ya hablaremos en el siguiente podcast. otro día, ¿no? Otro podcast, otro capítulo. Vale, porque esto tiene miga. Esto tiene miga, esto tiene miga. Esto tiene miga. Bueno, tal y como has dicho, no tiene pinta de que vaya a ser ya. O sea, No. que se va. Probablemente a lo mejor estemos hablando de durante el 24 o incluso a lo mejor el 25. Y escalado, ¿no? Va a ser un tema escalado, no va a ser todo de una vez, Sí, va o a sí ser, va a ser bueno, todo de de una vez. hecho, el tema de los softwares de facturación ya deberían estar cumpliendo con esa normativa. Eso es algo publicado en una ley en el 21. Vale. Pero O sea que. como no están apretando, pues bueno, pues la cosa se está dilatando. Pero yo creo que cuando ya se publique el reglamento de facturación con la obligación de la remisión de la factura, ahí sí que todo Ya se no va a va a tener haber. que Vale. todo el mundo va a tener que ponerse en fila y en columna y hacer lo que diga el reglamento. Bueno, pues estaremos pendientes. Y también estaremos pendientes del próximo episodio en el que hablemos al respecto de esto. Muy bien, pues venga, vamos Bueno, con tu recomendación. exactamente. Recomendaciones. Sabemos que os gustan mucho las recomendaciones que hacemos y nos hemos planteado que pues, también reducir un poco la cantidad de recomendaciones que damos en cada episodio. En este caso me toca a mí y yo solo voy a recomendar un podcast. Un podcast que se llama Criminopatía. Estamos yendo en Criminopatía unos es un... derroteros un poquito escabrosos, ¿no? Yo cuando lo he Después de, leído lo- digo, ¿qué después está de, lo- escuchando? ¿Qué está escuchando de- José? después de los de Hacienda, criminopatía. Pues la verdad es que es algo que a mí desde siempre, tampoco es que sea algo que me haya súper fascinado, pero siempre me ha llevado el hecho de la psicología humana y más en el hecho de en qué piensan las personas que hacen crímenes a nivel tan, pues, asesinatos, secuestros. Esas cosas siempre me han atraído, ¿no? El hecho de no el cómo lo hacen, o me gustaría ser uno de ellos, pero el hecho de esos criminales, los más famosos de temas de asesinos en serie y tal, siempre me ha atraído, ¿no? Ese tema. Y encontré este podcast, se llama Criminopatía, un podcast que está desde el 2001, y su autora se 2001, llama bueno, 2021. 2001, perdón, 2021. 2021, no lleva tanto tiempo.
Pero aunque ha sido desde 2021, en 2 años, ha tenido muchísimo éxito en la categoría que se le llama True Crime o crímenes reales. Y está producida está hecha por Clara Tiscar, es la persona encargada o la creadora de este podcast. ¿Que es criminóloga o...? No, creo que no, o yo no lo he llegado a saber o no lo ha dicho nunca en el podcast, no estoy seguro. La cuestión es que dedica sus capítulos a analizar como si fuese una investigadora un crimen o normalmente se dedica a criminales en serie, ¿no? De asesinos de varias personas o de alguien que haya secuestrado a varias personas y después las haya matado o no. Entonces, ella hace como una revisión de los hechos y una revisión de cómo actuó la policía en su caso, cómo fue el juicio en el caso de que cogiesen al culpable o no. O sea, hay varios crímenes, algunos con resolución y otros que no están resueltos, que no se sabe todavía quién es el culpable. Y tiene hasta crímenes recientes como desde hace 50 años que aún se están investigando, que se llaman los crímenes fríos, ¿no? Que ya nadie les hace mucho caso, pero todavía están sin culpable. Entonces, el hecho de meterte en esa investigación, es decir, pues el tema de cómo buscaban el ADN, cómo hacían el reconocimiento de huellas, cuando había huellas o de pie, de pisadas o del coche, de las ruedas, o sea, te da detalles ya no solamente de cómo fue el crimen y cómo se investigó, sino detalles hasta técnicos de cómo se busca el ADN, por qué un pelo si no tiene raíz no se puede coger un tipo de ADN, el mitocondrial o el no sé qué, o sea... que te da esa salsilla como si estuvieses leyendo un libro de esto, de negro, Un ¿no? Un libro thriller policíaco de investigación y tal. Exactamente. Entonces, yo me he enganchado, yo reconozco que me he enganchado, conozco el podcast desde el verano, o sea, desde julio-agosto, y ya me he oído por lo menos 30 capítulos. Porque ¿Son cortos, largos? 40 minutos, alrededor de 40 minutos, máximo 1 hora, y si lo que es por ejemplo, hay uno que tengo aquí los ejemplos, por ejemplo, el de alguno conocido que sea aquí de España. Hay uno famoso que se llama El crimen de Susqueda, que es una pareja que se va a hacer kayak y desaparece en un lago en Cataluña. Y bueno, pues este capítulo son 3, porque la investigación es tan larga y hay tantas cosas que contar sobre la investigación que lo partió en 3 capítulos. Entonces, igual que hacemos nosotros a partir de esta temporada, ¿no? Exactamente, a partir de ahora. O yo qué sé, hay muchos casos que, bueno, el último que he escuchado ha sido el crimen de aquí, el crimen que fue, te digo exactamente, el que fue en Huelva, que fue bastante, el crimen de Almonte. No sé si te suena el doble crimen de Almonte, que mataron a un padre y una hija en la casa del padre. Y se supone que no está resuelto. Bueno, ha habido juicio, declararon, absolvieron al que era el máximo el que sospechoso, ¿no? Sospechoso, ese fue absuelto por falta de pruebas y eso no se sabe quién fue. Y también hay un montón, o sea, si te gusta, el cine negro y te gusta la investigación policíaca, etcétera, etcétera. Y los libros de thriller, te va a gustar el episodio. Te va a gustar el episodio. Además que está muy bien por el hecho de los detalles que da y la cronología que hace del caso y cómo te va explicando por qué descartaron a este, por qué descartaron a otro, por qué acusaron a este y después lo descartaron. O sea, te da un montón de detalles sobre los casos y para echarle una oída está bastante bien. Si te gusta todo este tema, está muy bien. Bueno, pues animamos a nuestro oyente a que le den una oportunidad. Eso, criminopatía,
Criminopatía, buscarlo en cualquier plataforma de podcast y ya está, se llama Clara Tiscar, es la creadora del podcast. Bueno, y nosotros vamos a aprovechar que estamos por debajo de los 45 minutos para despedir este podcast número 11. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Sin antes, por favor, deciros que le deis a like, que nos sigáis en las distintas plataformas en las que estamos publicados, que estamos abiertos a cualquier sugerencia, pregunta. Juanda, si te has dado cuenta, durante la exposición de José no he dicho Es que hubo por ahí una queja de, oye, has hecho 101 y no me digas. Sí. Que se pusieron a contar. Oh, Dios mío. Pues, a mí no me han dicho nada, pero probablemente yo tengo algún que otro latiguillo que seguro que lo suelto muchas veces, pero bueno, como no me oigo a mí mismo, pues no lo sé. Así que sí. Bueno, lo dicho. Que muchas gracias. Que lo sigáis, que muchas gracias por todo, que recomendáis a los amigos, que eso siempre... Sobre todo eso. Para seguir ampliando el número de oyentes. Esa es la mejor forma. Nos vemos en el siguiente podcast. Exactamente. Ya pronto vendrá el siguiente porque ya siendo tan cortitos lo vamos a hacer así como churros. Perfecto. No. Nada, José, muchas gracias a todos. Venga. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.